Buenos días. Buenos días, Jaime. Muy buenas. No sé, Jaime, cuántos minutos hemos pasado al teléfono en el último mes. ¿Tienes un cálculo aproximado? Bueno, por lo menos 2 horas, ¿no? Por lo 2 menos. horas, ¿no? Más o menos. Partidas a trozos. Partidas a trozos, sí. Pero luego hemos estado leyendo conjuntamente cosas. Ujú. ¿Durante cuánto tiempo? Pues en este último mes, ¿no? O sea, Sí. más o menos. ¿Cuánto le has dedicado a...? eh, unas Más o 10 menos. horas, más o menos. 10 horas. Ujú. Bueno, pongamos que yo otras tantas. 10 y 10, 20. Y 2 de conversación, 22. ¿No? ¿Cuánto tiempo hace que nos hemos visto cara a cara? Nunca nos hemos visto. ¿Cuánto tiempo hace? Toda la vida. Que nos En hemos mi caso, visto. 27 años. No, tú y yo. ¿Cuánto tiempo hace que nos hemos visto tú y yo cara a cara? Ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Cuando yo venía desde Granada, he salido a las 6 de la mañana, venía al encuentro de Jaime también, ¿no? Y no es una frase hecha. Hablamos de relaciones intergeneracionales. La primera palabra es el sustantivo. Relaciones. Para mí, en parte tienen que ver con la expectativa del encuentro. Y yo debo decir públicamente que Jaime, y gracias a su profesora, bueno, a la persona que nos sirvió de contacto, a la profesora Gemma Pérez Rojo, Jaime se prestó a algo que no es un juego ni es una representación, es realidad. Y además quiero que sepan ustedes que no hay ensayo. No hay ensayo. Lo que pretendemos, hasta las 11:45 en punto, en honor a la puntualidad de los organizadores, es mantener una conversación. Felipe, nos hemos conocido poco tiempo, pero en el poco tiempo que nos hemos conocido ha tenido que aguantarme decir varias veces que me parece que para inventar el tipo de futuro del que tanto hablamos en foros como este y en otros similares, tenemos que cambiar los formatos. Yo creo que a veces estamos utilizando los odres viejos para el vino nuevo. Y yo intento modestamente y sin importunar a nadie pensar qué formato nos hace falta para lo que pretendemos. Y la llamada, la invitación por parte de la Fundación, a quien agradezco mucho que tuviera la deferencia de llamarme, fue... Estas fueron son mis palabras, pero creo que reproduzco las suyas. Mariano, se trataría de que en esa media hora las personas, sobre todo me parece que dijeron las más jóvenes, puedan pensar cómo tratamos a las personas mayores. Entonces, yo dije, bueno, pues hablemos con una persona joven. ¿Tú te consideras una persona joven, Jaime? Sí, me considero, me considero. Como vean ustedes, después de leer 10 horas y hablar conmigo 2, cada vez que hay alguna pregunta al principio, que estamos en frío, se lo piensa, porque aún no sabe muy bien por dónde va el terreno, ¿no? Pero se va a relajar enseguida. Va a relajar enseguida. ¿Te consideras joven? Me considero joven. Vale. No te voy a preguntar por qué, porque nos podemos desviar. Pero la respuesta a la pregunta, la pregunta en torno a la afirmación yo soy una persona joven, o yo soy una persona adulta, o yo soy una persona mayor, esa afirmación creo que en algún momento merece la pena detenerse y hacerse la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me sitúo de esa manera? Pero hoy no es el tema. Lo podemos dejar para el siguiente encuentro, ¿vale? Que por cierto me gusta tu chaqueta y creo que estás perfectamente alineado, ¿no? Bueno. Me la compró mi madre. Te la compró tu madre, ¿no? Importante. Y en cierta medida, vean ustedes, y esta es una idea básica, ¿no? Se la compró su madre porque si no hay madre no puedes ser. O alguien te trae al mundo o no puedes traerte solo. Y eso quiere decir que, aunque no sepamos pronunciar esta larga palabra, no sé qué piensas, creo que por definición y por nacimiento
somos intergeneracionales. ¿A ti qué te parece? Ujú. Yo creo que eso es algo básico que te lo pone la propia vida, y aparte que te lo pone la propia vida, yo creo que también es un constructo que nos hemos hecho nosotros a la hora de relacionarlo. Yo bueno, un poco cuando estuvimos hablando y pensando en cuál era mi relación con los mayores, pues pensé, ¿no? ¿Qué mayores tengo aquí a mi alrededor? ¿No? Uno de ellos es mi jefa, que está allí, no sé dónde se ha puesto, está allí sentada, ¿Sentada? en la tercera fila, Bien. que, bueno, entraría dentro de esa franja, y la otra persona es mi abuela, ¿no? Y lo que sí que me di cuenta es que dentro de la franja de edad se podrían eh, considerar las dos como personas mayores, porque entrarían dentro de esa franja de edad, pero luego a la hora de relacionarme yo me relaciono con mi abuela como una persona mayor, y a la hora de relacionarme con mi jefa, digamos, me relaciono como... O sea, está casi más cerca mi jefa en cuanto a mí de edad, digamos, a la hora de relacionarme, que mi abuela. O sea, está más cerca a la hora de relacionarme. Claro, aquí se ve que el CEU hace su buen trabajo, Jaime el suyo y la profesora hace el suyo, porque lo que acaba de decir Jaime, si ustedes lo han captado bien, y lo voy a repetir yo, y si no me corriges, es algo muy difícil de decir. Lo que acaba de decir es que, suponiendo que seguramente no sea el caso, suponiendo que su abuela, ¿cómo se llama tu jefa? Mi jefa Gloria, Gloria, Gloria. ¿Y tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Benita. Vale, Benita, bonito nombre. Suponiendo que la abuela Benita y la jefa Gloria tuvieran la misma edad cronológica, vamos a suponer que fuera así, ¿vale? Jaime está diciendo que mientras que a su abuela la percibe como una persona mayor, con respecto a Gloria, parece que la distancia es menor, ¿no? Eso es. Si es así, Jaime, esto es una buena pregunta para los expertos en gerontología. ¿De qué nos vale utilizar la edad cronológica para pensar en esos mayores a quienes decimos que queremos tratar bien? ¿Qué piensas? Yo supongo que de nada, pero tampoco... o sea, llevo dándole vueltas todo este mes, porque claro, yo no me dedico a las personas mayores, me dedico a la discapacidad. Entonces yo sí que le doy vueltas a los estereotipos que pueda haber en la sociedad de la discapacidad intelectual, pero en cuanto a personas mayores no es un tema que me haya rondado la cabeza hasta ahora, ¿no? Entonces, tampoco he sabido el por qué se considera una persona mayor o por qué no. Y mira que llevo un mes pensándole y dándole vueltas, y era una de las cuestiones principales que traíamos, pero no he sabido identificar qué es lo que hace una persona que yo, o sea, qué es lo que hace que yo considere una persona mayor y que no. Porque yo, que me voy a lanzar a la piscina, porque para eso me he hecho 500 kilómetros de ida y 500 de vuelta, miren ustedes, y mira Jaime, a ver qué te parece esto. Yo veo el tema que nos proponen aquí delante de dos maneras. El primero, en el que la profesora Pérez Rojo es una gran experta, que sería el siguiente. Existen las personas mayores y ahora nos preguntamos cómo tratarlas, ¿vale? Pero yo veo la otra parte, y es que en nuestra intención de tratar a los otros, quienes sean, como necesitamos un otro al que tratar, y no puede ser algo en vacío, para concretarlo le ponemos nombres. Trato a mi madre, trato a mi padre, trato a mis profesores, cómo trato a mis amigos, cómo trato a algo que se llaman las personas mayores. Y por tanto necesito sostener esa etiqueta para que el buen trato sea posible. Porque si me dices, como dije el otro día delante de mi amigo Antonio Martínez Maroto, que está por ahí, y delante de un egregio auditorio aquí en Madrid, cuando yo dije, miren ustedes, la frase siguiente, las personas mayores, yo creo, y no estoy jugando, creo que no existen más que como una representación social, y creo que es muy pequeña
y creo que yo, no sé si lo veré o no, pero ojalá se nos acabe pronto, da para poco eso, en un curso que se llamaba Derechos de las Personas Mayores, imagínense el público a la cara que me puso, ¿no? Te estás cargando el curso y eres el primero en empezar a hablar, ¿no? Bueno, a donde yo iba es a que claro que las personas mayores están, en la medida en que si yo pregunto en esta sala, por favor, con libertad, ¿quiénes de ustedes dirían cuando se miran al espejo, cuando piensan, soy una persona mayor? ¿Pueden levantar ustedes la mano? Solo hay una mano, hay 2 manos levantadas, hay 3. Bueno, no me importa el número. Ustedes hacen que ese término tenga sentido para ustedes, el que sea, que no sé cuál es, ¿vale? Y si salimos a la calle, otras personas van a decir también. Por tanto, no es que no exista el término, que existe. A lo que voy es, en el fondo, a quienes tratamos de tratar bien. A ver qué te parece esto. A cualquier ser humano y punto. O tenemos que buscar un buen trato especializado porque ese ser humano tiene esta característica, esta y esta. ¿Qué te parece? Eso está fuera de guión, créanme ustedes, pero en la medida en que tú te prestes... Yo creo a ver, habría que intentar conjugar las dos, ¿no? No se puede, quiero decir, sin una base, digamos, ética a la hora de tratar a los seres humanos, no puedes tratar luego lo específico, ¿no? Yo creo que, y sin lo específico no puedes tratarlo lo humano, ¿no? Creo que no, o sea, que esa pregunta no, o sea, no tendría que ir diferenciada, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en las personas que suelo tratar normalmente, que son personas con discapacidad intelectual, que lo primero que tengo que acercarme es a la persona y luego a lo específico, ¿vale? Pero si no me acerco también a lo específico, no me estoy acercando realmente a la persona. Porque ahora, y además, como está Gloria delante, la pregunta puede contar para tu contrato futuro, voy a hacer una pregunta seria y Gloria está tomando. Cuando has hablado varias veces, y me voy a ir a tu terreno, tú utilizas el término personas con discapacidad. ¿Qué más? ¿O ahí lo dejas? Personas con discapacidad. ¿Dónde trabajas? ¿Vale? Bien. Y cojan ustedes el paralelismo. Lo que pasa es que voy a utilizar su expresión para que se sienta más cómodo él. Personas con discapacidad, personas mayores. Me vale igual. Si tú visualizas a una de esas personas, no me digas su nombre, de las que están en la residencia, ¿vale? Haz el esfuerzo por un momento de pensar en esa persona, ¿la tienes visualizada? Y por un momento elimina de tu cabeza y de tu lenguaje esa alusión a su discapacidad. Y dime una cosa que esa persona es y que podríamos ponerle como adjetivo o como complemento que no tenga nada que ver con la discapacidad. ¿Me puedes dar un algo? Tenaz. Tenaz. Bien. Imagínese una jornada que se llamara ¿Cómo tratamos a las personas tenaces? La frase tiene sentido en castellano, totalmente. ¿Y por qué no se hacen jornadas sobre cómo tratamos a las personas tenaces? Pero sí sobre cómo tratamos a las personas mayores. ¿Qué ha hecho el adjetivo mayores que no ha hecho el adjetivo tenaces? Es más, esta es la cuestión de fondo. Además de ser mayores, ¿alguien se ha preocupado qué más son esas personas? Porque si les encerramos en mayores, yo me quedo con que tú eres un joven. Pero cuando te he visto, y no te ofendas, lo primero que he pensado es que eres un varón calvo. Porque para mí me parece más evidente que estás en el grupo de los calvos, no te ofendes, ¿no? No. Que entre los jóvenes. Estás entre los dos. Pero yo te veo a ti más en una jornada de estrategias rápidas de crece pelo que, vamos, te veo en las dos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me quedo cuando te veo con que eres un varón joven, bla, bla, bla? Esta cuestión es fundamental, porque sin ella no podemos llegar aquí. Y estamos aquí. Estamos aquí y como hemos hecho muchos deberes, hemos leído mucho y además yo te agradezco porque he aprendido de las conversaciones contigo y de lo que he vuelto a leer y a releer gracias a ti. Relaciones entre generaciones. Existen, claro que sí, ¿cómo no van a existir? El año pasado, en uno de los pocos estudios que tenemos de datos acerca de cómo está el contacto intergeneracional en España,
tal y como yo los conozco, a lo mejor hay unos que no conozco, decía una de las conclusiones, 6 de cada 10 personas mayores dicen no tener, 6 de cada 10, no tener relación alguna con menores de 35 años que no sean de su familia. ¿Vale? Quédense ustedes persona mayor y persona menor de 35 que no sea de su familia. Si pasamos al ámbito familiar, las cifras cambian, ¿vale? 8 de cada 10 dicen que sí. Mi pregunta es, cuando hablamos de relaciones intergeneracionales en España, ¿no te parece que hay que diferenciar entre lo que pasa dentro del ámbito familiar y fuera? ¿Qué piensas al respecto de eso? No, está claro que dentro del ámbito familiar yo creo que está como muy estructurado dentro de nuestro funcionamiento social, que, o no sé, nos lo enseñan desde pequeño, yo lo he vivido desde pequeño, ¿no? Que sí, que tienes que cuidar de tus abuelos, al fin, mis padres han estado trabajando los dos, entonces quien ha criado de mí han sido los abuelos, entonces en el ámbito familiar sí que ha habido digamos, un estrecho lazo entre los dos, y luego a la hora de relacionarme fuera del ámbito familiar, yo he tenido pocas relaciones y bueno, y las que he tenido ahora con Gloria, digamos, que es un poco, yo creo que ha sido la única persona así de relevancia dentro de mi vida que ha podido ser mayor o considerarse dentro de la franja de mayor edad. Vale. Ahora te voy a contar un episodio que no sabes y que viene al hilo. En 2007, Naciones Unidas me invitó a participar en Nueva York en una reunión de expertos sobre el tema intergeneracional. La llamaron Solidaridad Intergeneracional. En esa reunión éramos, no sé, 10, 12 personas y estaba uno de los cerebros más reconocidos mundialmente en el estudio de la solidaridad entre generaciones, el profesor Bernd Benson de California. Yo, además, que le había leído, me encontré con él. Imagínate, alguien debía tener como unos 80 años, era una autoridad, casi ni me atrevía a hablarle. Pero claro, como estuvimos 2 días, porque estos de Naciones Unidas te invitan a trabajar y te encierran en un sitio y hasta que no sale un documento no te dejan salir por la puerta. 2 días encerrados físicamente, solo nos faltó dormir en la misma habitación a todos, en el mismo lugar, mismo despacho. En uno de los momentos más álgidos de la conversación, yo me atreví, ya estábamos socializados, a decirle al profesor Benson que yo pensaba que en el trabajo que él había hecho, que está muy centrado en la solidaridad familiar, faltaba una pieza, que era la siguiente. Y yo decía, así se lo dije, si en España somos un país muy familista, nos encanta la familia y tiene un valor central, y cuando nos preguntan si queremos a los nietos a sus abuelos o viceversa, padres e hijos, decimos que mucho, yo le decía al profesor Benson, ¿por qué no cogemos ese capital de solidaridad intergeneracional y lo transfundimos hacia la calle? Y por tanto, la sociedad española estaría en unas condiciones excelentes para practicar ese buen trato en la medida en que se lleve a cabo en la familia, ojo, en la medida en que se lleve a cabo, trasladarlo afuera. Es como yo me imaginaba, es como si tuviéramos en la familia una escuela de relaciones que, con buen trato, pudiera trasladarse a la calle. Su respuesta fue contundente. Primero me dijo, creo que usted no sabe muy bien de lo que habla, muy respetuosamente, y yo bajé la cabeza, muy respetuosamente. Y luego me dijo, mire usted, el mundo, con estas palabras, el mundo en el que se forma y se apoya lo que ocurre en el espacio familiar no tiene nada que ver con lo que mueve las actuaciones fuera, ¿vale? Entonces yo, osado de mí, soy de Murcia, recuerden ustedes, le dije, mire usted, estoy seguro que usted tiene razón porque sabe más que yo, pero voy a dedicar parte de mi esfuerzo profesional a pensar y a intentar empíricamente saber por qué eso no es posible, porque yo veo puentes. Mi pregunta es, si tú has sido, como has dicho, socializado en tu familia de una manera adecuada para el trato intergeneracional, con tus abuelos, con tus padres, ¿por qué piensas, si lo piensas, que aplicar eso afuera, a personas mayores externas,
puede ser distinto o puede no funcionar igual? Yo creo que es porque, o sea, no sé, no coincidimos en los ambientes en los que yo me he movido, no he coincidido con personas mayores. Vale. Y yo creo que ese es o sea, en la universidad no he coincidido con personas mayores, ahora trabajando sí, pero bueno, mi grupo de amigos tampoco están las personas mayores, donde los ambientes donde yo me muevo no suele haber personas mayores. Están yo creo que un poco separados, ¿no? Los dos mundos. Lo cual aquí sale una cuestión fundamental. Para tratar bien a alguien, primero debes tener la oportunidad de cruzarte con esa persona. Está claro. ¿Está claro? ¿Cuántos metros cuadrados tenemos en España en los que el encuentro intergeneracional sea algo intencionado, buscado y facilitado? ¿Qué te parece? ¿Pocos, muchos? No te pregunto por una cifra. ¿Qué sensación tienes? Pocos. Yo por lo menos no he conocido, ni siquiera he ido a ninguno. Pocos. Yo tengo la sensación de que por lo menos menos de los que debería haber, ¿no? Insisto, intencionadamente. Uno va por la calle y se cruza con gente de otras edades, ¿vale? Pero eso no significa que se relacione con ellos en clave intergeneracional. Entonces, una idea primera, a ver qué te parece. ¿Qué pasa con la diferencia entre lo intrafamiliar y lo extrafamiliar? Y una pregunta que pongo encima de la mesa, me pongo a las personas que estamos en estas jornadas. Quienes tratamos bien a nuestros mayores en casa, ¿por qué no podríamos aplicar ese mismo trato hacia la calle? Y dónde, si nos hace falta algo para hacerlo, preguntémosle a la gente que sabe, a los técnicos, que nos digan cómo hacerlo. Y si nos dan una fórmula, practiquémoslo, porque por esa vía de transfusión podríamos ser una sociedad con una enorme fortaleza en la calle. Primera. Segunda idea. Cuando tú sales a la calle y salgo yo, y trato de conectarme con una persona mayor, Jaime, ¿cómo reconoces que tienes delante de ti a una persona mayor? Por el aspecto físico, ¿no? Por el aspecto físico. Por el aspecto físico. Miren ustedes, el Centro de Investigaciones Sociológicas viene haciendo esta pregunta hace muchos años. Y la respuesta no dice eso. La respuesta no dice eso. ¿Sabes lo que dice la respuesta? No lo sabes. ¿Te gustaría saberlo? Sí, claro. La respuesta dice varias cosas, pero me quedo con dos. La primera, cada vez la edad es más incierta, porque además, esto de que se llama coloquialmente echar años, como cuando uno sale a ligar y es joven y se acerca, o antes de acercarse, tiene el amigo al lado y dice, bueno, mírame, ¿cuántos años le echas? Y el amigo te dice, estás loco, ¿no? Esa persona es demasiado mayor para ti. Hay una técnica y una habilidad social de echar años, ¿vale? Pero nos llevamos muchos chascos hoy en día, hay que llevar mucho cuidado, ¿vale? Pero la otra cosa que dice los sondeos, cada vez más, es que no es cuestión de aspecto, es cuestión de salud, bienestar, apreciación de deterioro. Si estoy bien de salud, recuerden la canción, salud, dinero y amor, ¿no? Las tres cosas, ¿no? Si estoy bien de salud y me encuentro bien, ojo, a lo mejor tú me llamas mayor y yo, como eres simpático y además eres calvo, me caes bien, digo, venga, pero mucho ojo. Entonces, quédense con esa idea. ¿Qué hace, Jaime, que a una persona mayor se le denomine como mayor? ¿Y por qué estereotipamos tanto, meto aquí una palabra nueva, a un grupo, aceptemos que es un grupo, tan diverso? Porque de lo que hemos leído, lo que está claro es que hay diversidad. ¿No te parece contradictorio? Es el abanico. Yo no... La famosa imagen del abanico que normalmente cuando nacemos, que eso Gemma lo explicaba mucho en clase, ¿no? Y nos lo repetía mucho, que cuando era, ¿no? En el abanico, cuando nacemos siempre somos... tendemos a ser parecidos y luego conforme vamos avanzando en edad, pues nos vamos diferenciando más. Yo creo que... Vamos reflexionando. Puede ser, y no lo sé, esto seguramente tengas tú más. Dispara. Creo que confundimos muchas veces mayores con dependencia. Y una persona que sea dependiente y además que nosotros veamos que tiene un deterioro, no nos planteamos ni siquiera si es por un deterioro por envejecimiento, por alguna enfermedad, simplemente los encasillamos dentro del grupo de mayores. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué esa relación entre dependencia y persona mayor, de dónde sale? ¿Por qué puede...?
Bueno, o sea, a ver, yo siempre he pensado que es una cuestión de estadística, pero está claro que, o sea, que leyendo no es una cuestión solo de estadística, ¿no? No es solo de estadística. Yo tengo Si claro que no yo, es solo de estadística, pero no sé de qué es. si yo, vamos a concretamente. ver, si yo te digo la frase, que además es cierta, dependo de mi mujer para ser feliz y soy dependiente de ella, ¿qué lectura harías de esa frase? En el término, en el uso del término dependencia. Yo te digo esa frase, tú la escuchas de mí y el que yo sea dependiente de mi mujer, ¿qué te hace pensar a ti? Que lo primero que es necesaria para ti, para tu vida, y luego que tú tienes un déficit. Tú dirías, me parece muy bien lo que has dicho, tú dirías que porque yo necesite a mi compañera, a mi mujer para ser feliz, tengo un déficit. A ver, hombre, no lo diría. No, no, puedes decirlo. No, no, vamos, porque además... Porque tampoco lo, o sea, no es que lo, o sea, no sé, ¿Eh? no es que lo piense, ¿no? O ¿Eh? sea, necesitan muchas personas para ser feliz, pero sí que, o sea, reflexionando sobre, sí que estaría, digamos, cubriendo una parte que no logras cubrir tú y Vale. que necesitas cubrirla. ¿Y qué te parece? Muy interesante. Todo esto no está nada ensayado, ¿eh? Sí te digo que para mí, que me considero por definición incompleto y a esos efectos deficitario, porque me faltan muchas cosas, precisamente la relación que tengo con mi mujer o con mis amigos, creo que me amplía un poco más. Y por tanto me alegro de ser deficitario. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensarías? Que la leche, ¿no? Eso es lo primero. Pues no, hombre, que lo ves como una forma de potenciarte a ti mismo, Vale. ¿no? Que tu relación realmente lo que te está haciendo es aportando y te está potenciando. Pero porque has cambiado el foco. Como persona, sitúate como persona joven. Ujú. ¿Me podrías decir, como persona joven, en tu caso, una frase en la que utilizaras el término soy dependiente y te pareciera que tiene sentido como persona joven? Soy dependiente del tabaco, ¿Vale? por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué razón, me pregunto, tendríamos que pensar que cuando nos dirigimos a tratar a una persona mayor, ¿por qué razón tenemos delante una persona dependiente? En ese sentido de dependiente, ¿qué quiere decir? Falta, deficitaria o incapaz. Aquí en esta sala hay personas, conozco algunas expertas en esto. Y no vamos a negar que haya personas de todas las edades que necesitan ayuda para poder vivir en el día a día. Pero de ahí a haber restringido el sentido, me parece que es una cuestión a pensar. Nos quedan 3 minutos, en nuestra chuleta teníamos aquí también la intención de nombrar algo sobre proyectos para el buen trato. Proyecto imparable de Aquarius, el trabajo de Mimo, aquí están personas de la entidad Mimo que conocemos bien, Madrid con los años, o el Centro Intergeneracional de Macrosat en Granada, en el que yo tengo la suerte de colaborar y que estamos trabajando. ¿Quieres decir algo de alguno de ellos? ¿Te ha llamado la atención alguna cosa respecto a buen trato? A mí lo que más me ha llamado la atención sobre todo es lo del el trabajo de Mimo, que la verdad es que yo no lo conocía y mira que he vivido por esa zona y no tenía ni idea de que estaba funcionando y de que era una Danos mesa una pista de por de qué te ha debate. parecido especialmente interesante. Sobre todo porque la función, o sea, ¿qué es la función? Yo solo he leído lo que tenéis en la página web, ¿eh? No lo conozco desde dentro. Entonces, yo creo que la función que tenéis de dar visibilidad de poner encima de la mesa todo el tema de, pues eso, ¿no? De estereotipos, de relaciones intergeneracionales, me parece algo que nadie en la sociedad lo ha puesto hasta que yo, vamos, hasta que vi esto, ¿no? Incluso en Madrid, siendo Madrid tan grande y teniendo tanta población, ¿no? Que se podía considerar dentro de esa franja de edad, creo que me parece algo Yo creo impensable. de lo que hemos hablado, y habría mucho que hablar, pero tenemos un minuto nada más, hay muchos lugares donde se trata muy bien a personas llamadas mayores. Y hay que hablar de ellos, y hay que dar ejemplos. Y jornadas como esta creo que son una pista. Hay que empezar, yo creo, por la botella medio llena. Y hay que ocuparse también de la parte vacía. Pero no empecemos por la vacía, en mi sugerencia, no sea que añadamos más visión deficitaria, ¿no? Yo acabo por decir
el último número que tengo aquí delante, un artículo de la revista Gerontology and Geriatrics de Estados Unidos, tiene un artículo que se titula de la siguiente manera, lo he traído para ustedes, porque estoy en una universidad. El título, que traduzco al español, dice: la creación de un hub, como una especie de núcleo de conexión, universitario intergeneracional. Un espacio para implicar a personas jóvenes y mayores, en el que aquí un grupo de estudiantes de terapia ocupacional de una universidad canadiense describen el proceso para crear un espacio físico donde la intergeneracionalidad sea posible. No sé tú, pero si yo sé tratar bien a mi madre y a mi abuela, en principio creo que puedo estar capacitado para tratar a otras personas mayores. A lo mejor necesito una oportunidad para estar con ellas y un poco de caer en la cuenta que la distancia no es tanto. Di lo último que quieras decir tú al respecto. Bueno, yo, o sea, simplemente quiero dar las gracias, ¿no? Porque es algo que creo que, bueno, yo nunca me había parado tanto tiempo aunque sí que es verdad bueno, que en el CEU, en la carrera sí que nos hacíamos varios talleres sobre estereotipos, pero nunca le había dedicado tanto tiempo como ahora a pensar sobre esto, y creo que es una reflexión que es necesaria hacer tanto en la sociedad como también un poco en el grupo digamos, de los jóvenes, aunque ya no queramos hablar de grupos, pero... Es necesaria, por eso estamos aquí. Bueno, son las 11:45. Sí, Felipe me dice que teníamos una foto. Sí. Léanla ustedes. Está tomada en un lugar, yo he tachado el lugar para que nadie sienta que... Podría ser en cualquier lugar de España, ¿de acuerdo? Es un lugar real, la foto la tomé yo hace 2 veranos. No, por favor, no puedo emitir juicio de ninguna manera. Simplemente a mí me hizo pensar. Un espacio en el que se prohíbe el acceso por edad. Yo creo que yo me sentí maltratado. Lo digo en minúscula, por favor. Un trato pequeño. Porque no sabía si entrar o no. Estaba abierto. Tenemos datos, estamos segregados. Desde luego, lo que veo aquí es una buena pista de que las cosas se pueden hacer de otra manera.